para esta jornada. Hoy día tendremos la presentación de el plan de trabajo e instructivos de supervisión financiera. Así que vamos a esperar solo algunos minutos más para que se puedan sumar los que están en la sala de espera y comenzaremos. Bien, ya hemos llegado a la meta de las 300 personas conectadas, así que vamos a comenzar. Bueno, primero que todo me voy a presentar también. Mi nombre es Álvaro Reyes, soy analista de la unidad de gestión de colaboradores de la Dirección Nacional. Parte del equipo que hacemos de maestro de ceremonias muchas veces
en este ciclo de jornadas y de charlas que hemos ido realizando durante los últimos viernes, ya varios viernes que hemos tenido de distintas temáticas. Hoy día vamos a trabajar respecto a supervisión financiera y administrativa y como siempre les estamos proyectando una lámina con información de la dinámica de la jornada del día de hoy. Em, Como siempre, bueno, darles la bienvenida. Sabemos que este es un espacio que progresivamente se ha ido convirtiendo en muy agradecido por todos los colaboradores, tener estos momentos en que les podemos compartir los distintos lineamientos y estrategias de trabajo que el servicio está desarrollando. Em, Luego vamos a tener un primer bloque que va a ser liderado por Gerardo Vargas, la jefatura de la Unidad de Supervisión Financiera y Administrativa de la Dirección Nacional, donde él nos va a exponer todos los contenidos. Luego vamos a tener un break, como ya es habitual, de 15 minutos, momento en que desde acá, desde este equipo, vamos a sistematizar algunas preguntas. Vamos a trabajar con el mismo equipo de supervisión financiera y administrativa para que puedan resolverla en el segundo bloque. Algunas, por supuesto, específicas que probablemente sean las que más se repitan. Y como ya es habitual, nosotros tenemos el compromiso de las preguntas que ustedes van realizando en el chat, las vamos a sistematizar posteriormente y en un plazo de aproximadamente una semana, dependiendo el flujo también de preguntas, las vamos a dejar disponibles con sus respuestas en la página web de nuestro servicio, a la presentación de esta jornada y también a la grabación de la sesión también. Toda esa información va a quedar disponible y si nosotros les vamos a informar a través del correo electrónico cuando ya esté subida en la página del servicio. Recordarles entonces que los micrófonos se encuentran bloqueados para evitar que hayan interrupciones, ¿verdad? Facilitar la comprensión de todo. De pronto hay gente que se conecta con el micrófono encendido y para evitar esas incomodidades es que hemos logrado la configuración ya para que queden los micrófonos bloqueados. De todas formas, todas las preguntas y comentarios que puedan hacer por el chat nosotros las iremos sistematizando. Sin más que agregar, entonces, le damos la bienvenida a Gerardo Vargas, jefe de la Unidad de Supervisión Financiera y Administrativa de la Dirección Nacional del Servicio. Gerardo. Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Bueno, agradecer primero a Gestión de Colaboradores que nos da la oportunidad de presentar nuestra normativa, nuestros lineamientos y espero que esto no sea la primera ocasión de poder conversar con cada uno y cada una de ustedes, porque en definitivas cuentas, supervisión financiera y administrativa, hemos estado desarrollando algunos cambios normativos, algunas modificaciones y estamos trabajando en mejorar cada una de nuestras instancias, nuestros procesos y por ende yo siento que va a ser una primera aproximación frente a las demás trabajos que tenemos pensados porque estamos tratando en definitivas cuentas de eh, ver la posibilidad de generar nuevos instructivos, de hecho ya están saliendo algunos y efectivamente eso va a generar otras instancias que a mi juicio son súper importantes para poder seguir trabajando. Voy a colocar ahora la presentación. Gerardo, no te Sí, escuchamos. No sé si no, es... espera un poquito. Ok, Estamos colocando la presentación. perfecto. Vamos a ver.
Esta no es. ¿En serio? Sí. Pero esta es de la... No, esta no es. ¿Qué es eso? Estamos resolviendo unos problemas técnicos ahí con la presentación. Gerardo, estamos viendo tu correo. Ya, ahí sí. Te recomiendo que abras donde está ahí el libro. Eso, no, el de la S. Se va a ver completo. Ese Ya. ojo, ¿cierto? Ahí sí. Había una pequeña confusión, disculpen. Ya, ahora sí. Eh, bueno, como les planteaba, nosotros estamos tratando de hacer algunos cambios súper importantes en la supervisión financiera y administrativa de la unidad. Y eso efectivamente hace que este va a ser como la primera instancia, en definitiva cuenta, de poder ir incorporando otras normativas y poder ir capacitando en nuevas jornadas, que es el gran desafío que tenemos como supervisión financiera y administrativa, ya que debemos ir mejorando procesos, ir desarrollando y estar más cerca de los proyectos con los nuevos planes de trabajo, etcétera. Y eso, en definitiva cuenta, nos va a ser la oportunidad de desarrollar otras jornadas. Bueno, pero para enmarcarnos en la jornada de hoy día, efectivamente nosotros estamos trabajando o básicamente le queremos presentar nuestra normativa, nuestro marco legal, el cual nos rige y que efectivamente es importante que ustedes lo manejen, que lo sepan y cuáles son las implicancias que tiene. Posteriormente iremos avanzando con cada una de las actividades que desarrollamos los supervisores financieros a lo largo del territorio en cada uno de los proyectos. Y efectivamente eso es súper importante que ustedes conozcan cada una de las actividades que realizamos para que tengan claridad en los plazos, los tiempos, en las formas de cómo hacer las rendiciones y que efectivamente podamos tener un nivel de acompañamiento y asesoramiento que nos haga que tengamos la capacidad de tener menos rechazos, menos gastos observados y en definitivas cuentas hacer que los proyectos gasten los recursos directamente a los beneficiarios que son nuestro público objetivo, que son los niños, niñas y adolescentes y que efectivamente se haga de la mejor forma. Bueno, esas son como las expectativas en esta capacitación y ahora les voy a empezar a mostrar, digamos, cuál es el marco legal que nos rige. En primera instancia, la ley 21.302, que es la que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, y tenemos en esa ley el artículo 6, que efectivamente en su literal H nos indica que nosotros tenemos la obligación de supervisar y fiscalizar técnica y administrativamente y financieramente la labor que ejecutan los colaboradores acreditados conforme a la normativa técnica y administrativa. Finalmente, nos establece un mecanismo de control.
Eso es lo que, en definitiva cuenta, el artículo 6 nos indica. También el artículo 39 nos indica también que la supervisión y fiscalización administrativa y financiera obviamente está establecida en la normativa legal y que tiene que realizarse a todos los proyectos a lo largo del país, y esto tendrá a lo menos una visita semestral. Eso es súper importante, y obviamente que garantizar que el foco principal es el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que sean sujetos de atención del servicio. El respeto de sus derechos, la calidad y la mejora continua de los programas de protección especializada y la administración de los recursos públicos. Además, en nuestra normativa que nos rige la Ley 20.032, que su última versión es del 30 de septiembre del 2022, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados. Bueno, el artículo 26 de esta ley, el 26 bis, efectivamente nos señala cuáles son los gastos que nosotros debemos revisar y que ustedes tienen la posibilidad de efectivamente rendir. Y el artículo 36 nos indica los valores y los principios que nos rigen a la fiscalización y supervisión, que tiene que ver con una administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos que conforman la subvención, de conformidad con los fines a los cuales aquella se haya otorgado según la línea de acción subvencionable que corresponda. Dentro de la normativa también está el reglamento de pago. Como ustedes bien saben, son aquellos instrumentos que establecen los montos a transferir por cada línea de acción y sus factores de incremento. Si existiese en la actualidad, el servicio tiene convenios vigentes tanto en el decreto número 841 del año 2005 con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el decreto 19 del año 2022 del Ministerio de Desarrollo Social. Por ende, efectivamente nosotros tenemos convenios que rigen desde el Sename en términos de reglamento de pago, como también con el decreto 19, que es de todos los convenios que rigen con el Servicio Nacional de Protección Especializada. En ese sentido, también cabe destacar que ya ha aparecido el decreto número 7, que es el reglamento de pagos, que efectivamente va a empezar a regir ahora desde que empiecen nuevamente con las nuevas licitaciones del servicio. Por supuesto que la resolución número 30, publicada el 28 de marzo del 2015 de Contraloría General de la República, fija normas de procedimiento sobre rendiciones de cuentas. Bueno, en este caso, esta normativa es súper relevante para nosotros porque finalmente nos establece, nos indica y nos fija las normas de procedimiento sobre rendiciones de cuentas, efectivamente no solamente en la forma, el fondo, sino que en los tiempos que corresponden. Y evidentemente esto viene del decreto del año 75, el 1263, que nos rige para las personas que reciben fondos del Estado, y tanto a personas como a entidades. Y obviamente la Contraloría General de la República tiene la obligación de revisar y tiene la obligación al mismo tiempo de revisar el servicio. Esa es como la normativa y el marco general que nos rige, y en función de eso nosotros hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo la normativa interna, que en este caso es la resolución exenta número 217, que instruye sobre el uso y el destino de los aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, en virtud de la Ley 20.032 y el procedimiento de rendición de cuentas ante el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Bueno, en definitivas cuentas, esta normativa interna nos indica cómo se debe hacer el proceso, hacia dónde van apuntados, que nosotros efectivamente tengamos la supervisión de todas las líneas de acción, de todos los proyectos, y que efectivamente se gasten de la mejor forma. También aquí tenemos una resolución exenta que es la 771, que hizo una modificación a la 217 que tiene que ver básicamente con el tema de que permite el traspaso de fondos. Eso se hizo en octubre del año 2022. La 217 nos dice y nos indica cuáles son las operaciones a las cuales destinan los aportes financieros y limitaciones del uso de los recursos transferidos. Por ende,
nosotros revisaremos dentro de la supervisión financiera las remuneraciones, los gastos de las dependencias de administración de los establecimientos, los costos de aquellos servicios asociados al funcionamiento de los establecimientos, la adquisición de toda clase de servicios, materiales e insumos, la inversión en activos no financieros, la inversión en activos financieros de renta fija, los gastos asociados a la mantención, los gastos, los pagos de obligaciones garantizados con hipoteca, pagos de créditos bancarios, gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio y los gastos consistentes con las líneas o programas de protección. Si se fijan, esto es básicamente lo que establece el 26 bis que nos indica nuestra legislación. Por lo tanto, todos estos gastos deben ajustarse al cumplimiento de los objetivos del proyecto y que guarden directa relación con la prestación del servicio de protección especializada. Estas operaciones mencionadas, bueno, obviamente están sujetas a ciertas restricciones, que obviamente no podrán realizarse con personas relacionadas con los colaboradores acreditados o representantes legales de establecimientos, salvo que se trate de personas sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente servicios a los establecimientos de protección especializada, de dependencias de colaboradores acreditados en materia técnico-pedagógicos, de capacitación, desarrollo de proyectos educativos, situaciones que deben ser informadas al servicio. Prohibiciones. Inducir a los administradores a quienes ejerzan cargos análogos a rendir cuentas irregulares, presentar información falsa o ocultar información, tomar en préstamo dinero o bienes de las entidades sostenedoras o usar provecho propio a favor de personas relacionadas con ellos, usar en beneficio propio o de personas relacionadas a ellos las oportunidades comerciales que tuvieran conocimiento en razón de su cargo en perjuicio de la entidad colaboradora. En general, practicar actos contrarios a los estatutos a fin de protección especializada del colaborador acreditado o usar su cargo para obtener ventajas indebidas, para sí o para personas relacionadas con ellos, en perjuicio de las entidades colaboradoras y a su fin. La resolución exenta número 217, a modo de ejemplo, nos establece los gastos que no podrán ser aceptados. Pagos efectuados por conceptos de multas o intereses penales, gastos sin documentación de respaldo, pagos a través de tarjetas de crédito y sus comisiones e intereses, con excepción de aquellos intereses pagados por cuotas de crédito ya mencionadas. Pagos con tarjetas de débito personales. Bueno, nosotros aquí también igual estamos viendo algunas modificaciones y que probablemente más adelante se las podemos presentar porque vamos a cambiar algunos elementos. Estos gastos efectuados también fuera de la vigencia del proyecto, ya sea en forma previa o posterior. Los traspasos no calificados entre proyectos desde las administraciones centralizadas hacia los proyectos o desde los proyectos a las instituciones colaboradoras o su administración centralizada. Estos son algunas de los elementos que obviamente no podrán ser aceptados dentro de una revisión de supervisión financiera. Ahora les quiero presentar el ciclo de vida del proyecto desde el punto de vista financiero que está establecido en la resolución exenta 208 y en nuestros lineamientos. Nosotros tenemos 4 grandes actividades. Una que tiene que ver con la cuadratura, otra esa es la 1, la 2 tiene que ver con la supervisión financiera integral, remota y supervisión de cierre. La A3 tiene que ver con el seguimiento de las observaciones en proyectos vigentes A3 y terminados A3C. Y cierre administrativo financiero, emisión certificado de cierre administrativo financiero, que es el A4. Ese es nuestro ciclo de vida financiero de un proyecto y que se los voy a detallar uno a uno para que tengamos claridad de qué es lo que efectivamente hacemos nosotros como la supervisión financiera en cada uno de los proyectos. Primero, ¿qué es la actividad de cuadratura? Esta verifica que los saldos presentados en la rendición de cuentas sean consistentes con el libro de banco y la cartola bancaria. La cuadratura nace de la rendición de cuentas, la que debe contar con una carátula de rendición, un registro de ingresos, registros de egresos, conciliaciones bancarias, cartolas bancarias, libro de banco y listado de bienes muebles. Todos los proyectos que reciban transferencias desde el servicio deben presentar rendición de cuenta por separado. Esto incluye a los adosados que deben rendir separadamente sus proyectos padres. Bueno, esto es un elemento muy importante porque esta actividad de cuadratura que efectivamente ustedes tienen que enviar al servicio, efectivamente gracias a eso los primeros 5 días hábiles del mes nosotros hacemos una concentración efectivamente de todas las regiones que envían sus rendiciones y en función de eso se genera un pago, que ese pago habitualmente está saliendo los primeros 15 días de cada mes, y también tenemos incluso un pago para rezagados que termina siendo al final del mes.
es muy importante que hagan esto todos los meses. Después tenemos la actividad de supervisión financiera A2 y A2 de cierre, que básicamente esta es lo que nosotros hacemos cuando vamos a los proyectos y cuando realizamos el ejercicio de la supervisión financiera de forma integral. Nuestro plan de trabajo de este año es mucho más ambicioso que el año 2022, que efectivamente nosotros alcanzamos aproximadamente un 30% de los proyectos que fuimos a supervisar de forma integral, pero este año ya estamos cercanos a al 100% y esperamos ya a lo largo del año y el próximo efectivamente concretar ese 100%, no solamente desde el punto de vista de la cantidad de meses que se revisan, sino que también es de la cantidad de proyectos. Por lo tanto, creemos que con los trabajos que estamos haciendo, con los procesos que estamos desarrollando, con la automatización que estamos desarrollando, efectivamente nosotros vamos a llegar al 100% de las revisiones y ese es como nuestro máximo objetivo. Y por eso también estamos concentrando nuestro plan de trabajo en la supervisión financiera A2. Y para esto, cada supervisor financiero debe estar preparado para hacer esta supervisión y para eso necesita tener los convenios de ejecución a la mano, el proyecto de funcionamiento del programa, los expedientes de rendición de cuentas recibidos de la dirección regional, físico o digital, tiene que tener la información disponible en el sistema SIT u otro para apoyar su gestión, tiene que tener las orientaciones técnicas atingentes al tipo de proyecto y la normativa vigente de supervisión financiera. Y por supuesto, como séptimo tema, tiene que también tener un informe de supervisión anterior, revisar si tiene seguimientos pendientes. Estos son los elementos que el supervisor financiero tiene que tener a la mano a la hora de empezar a hacer una supervisión integral. Y una vez que se hace, esto cuenta con 5 días hábiles desde el último día de la supervisión en terreno para emitir el informe de supervisión financiera administrativa. Ojo con los plazos que voy nombrando porque son súper trascendentes para que ustedes también puedan tener la capacidad de responder en los tiempos y formas que efectivamente se requieren. Dentro de estas actividades de supervisión, debe verificar el correcto uso de los recursos transferidos por el Estado a los organismos colaboradores. Y su misión es detectar hallazgos que podrían afectar el desempeño en la atención de los usuarios. Estos gastos aceptados, por definición, son gastos que fueron informados, tienen directa relación con los objetivos del proyecto y cuentan con la documentación correcta de respaldo para ser validados. Efectivamente, estos son los gastos que en primera instancia estarían absolutamente correctos. Después están los gastos observados por aclarar, que son gastos propios y que corresponden al proyecto, pero están informados que no cuentan a lo mejor con un respaldo, con validadores que permiten que sean aceptados y requieren ser aclarados. Esto es algo que también tiene que salir en el informe de la supervisión. Los gastos rechazados son gastos que no tienen relación con los objetivos del proyecto de acuerdo a la ley 20.032 y que no fueron aclarados cuando fueron observados al momento de la supervisión financiera de administrativa. Entonces, la actividad de supervisión, la A2, una vez emitido el informe de supervisión financiera administrativa, los proyectos cuentan con 10 días hábiles para dar respuesta y subsanar las observaciones emitidas en el caso de que las hubiere. Es muy importante que cumplan estos plazos. Y ojo, que puede extenderse 5 días hábiles más como prórroga, pero este debe ser solicitado antes del término de los 10 primeros días hábiles. Por lo tanto, podrían tener hasta un tope de 15 días hábiles para poder responder cada una de las observaciones o las aclaraciones que se les pidió en el informe de supervisión. Insisto, si esto no se cumple, efectivamente nosotros estaríamos rechazando los gastos y por lo tanto después van a tener que tener algún tipo de recursos adicionales para poder aceptarlo. Entonces lo ideal es que si tienen los verificadores, si tienen la capacidad de subsanar estas observaciones o incluso estos rechazos, efectivamente que cumplan con los 15 días hábiles máximos para esta actividad. Y como bien les decía, las supervisiones financieras son de 3 tipos. Básicamente la financiera integral, que es la que hacemos habitualmente, que es la normal que se va al proyecto. También está la supervisión financiera remota, pero esta efectivamente solo se da cuando hay situaciones excepcionales, catástrofes, calamidades.
Y obviamente tenemos la supervisión financiera de cierre A2, que esta es la supervisión donde se revisan al menos los últimos 3 meses para que podamos establecer los saldos y efectivamente tener la capacidad en su minuto de hacer los traspasos necesarios dependiendo de la normativa vigente y desde cuándo se firmó el convenio. Porque no es lo mismo tener un convenio firmado desde el Servicio Nacional de Menores o el Servicio de Protección Especializada. Luego llegamos a la actividad A3 y A3C, que es el seguimiento de las observaciones. Cuando efectivamente ustedes han aclarado lo que se les solicitó en el A2, en el informe, entonces corresponde realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos por los proyectos administrados por los organismos colaboradores a propósito de los hallazgos detectados a través del proceso de supervisión financiera administrativa, A2. Por lo tanto, este seguimiento de las observaciones va a cumplir y va a responder básicamente al tema de los gastos subsanados o aclarados o establecer, digamos, los gastos rechazados. Cuando el proyecto envía la superación a los gastos observados o por aclarar, se realiza el seguimiento, el que se plasma a través de una carta enviada al proyecto, informando los montos realmente superados, señalando en el mismo los gastos rechazados que deben reintegrar a la cuenta bancaria del proyecto con fondos propios del colaborador. Los gastos subsanados o aclarados corresponden a los gastos que en el informe de supervisión financiera administrativa fueron observados y el proyecto subsanó o aclaró con la documentación válida para ello. Y los gastos rechazados corresponden a los gastos que en el informe de supervisión financiera administrativa fueron rechazados, sumando a los gastos observados en aquel informe y que no fueron subsanados y por ende se convirtieron en gastos rechazados. Para nosotros no es un elemento grato el tener que estar rechazando gastos más si son pertinentes. Es súper importante por eso que tengan todos los validadores necesarios y también cumplan con todas las exigencias administrativas para cuando específicamente tengan que contratar a una persona y que efectivamente sea pertinente para el proyecto, que genere una mayor calidad de atención, pero para eso tienen que cumplir con algunos temas administrativos como solicitar formalmente a las direcciones regionales, como esperar la aprobación de eso y también, y recién ahí ustedes pueden hacer uso de esas nuevas contrataciones para poder aceptar ese gasto desde el punto de vista de los aportes financieros. Es muy importante que generen estas solicitudes porque normalmente algún cambio que tenga que ver en el convenio debe quedar retratado eso en las modificaciones de los convenios propios, porque si no los gastos van a terminar siendo rechazados. Y nosotros de verdad no tenemos ninguna ganas de que efectivamente estar rechazando gastos más si son pertinentes y generan una mayor calidad en el servicio. Por lo tanto, les pido ahí encarecidamente estar al tanto de las solicitudes que efectivamente tienen que hacer a las direcciones regionales. Y la actividad de supervisión de cierre financiero administrativo. Esta es la supervisión financiera administrativa que genera el certificado de cierre administrativo financiero de un proyecto caducado, pero que debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que el proyecto cuente con una supervisión financiera integral de cierre, donde se declaran los saldos que quedan en las cuentas bancarias al término del proyecto o el inventario. El proyecto se encuentra sin observaciones pendientes por superar. 3, que en el caso de existir un saldo pendiente por ejecutar, se debe verificar que el proyecto que termina pueda él realizar el traspaso a otro de la misma institución, siempre que la normativa los permita. De acuerdo a la REC 771, debe señalar el proyecto de inversión a través del anexo 10, de lo contrario se debe devolver el saldo a las cuentas del servicio verificando que el saldo en el CIS quede en cero. Es muy importante hacer esta declaración en el anexo 10. Si no, no se pueden traspasar los dineros. 4. Verificar que no posea deudas por concepto de pago atenciones 80 bis desde el servicio. Esto no implica que no pueda realizar el cierre, ya que al recibir el pago posterior se debe solicitar mediante el sistema de ticket la apertura del periodo. Bueno, eso es algo que nosotros estamos trabajando muy fuerte con DAF porque a nosotros nos interesa terminar con el proceso de cierre de los proyectos y cumplir con los plazos, porque es súper importante que vayamos cumpliendo con esto, porque si no se nos quedan demasiado atrasados los proyectos de cierre y que en definitiva cuenta no pueden hacer los traspasos, hay un saldo que no se está utilizando de la mejor forma y por eso es que nosotros creemos y estamos convencidos de que vamos a hacer todo lo posible para terminar desde el punto de vista administrativo con los proyectos en los tiempos que correspondan. Bueno,
Aquí tengo un flujo donde efectivamente retrata todo lo que nosotros hemos venido conversando sobre las actividades que tenemos. Y a ver si me pueden ir siguiendo con el flujo para que vayan viendo cada una de las actividades que se van entrelazando para llegar finalmente a un reintegro o a una finalización del proceso. Esto es una supervisión típica de un proyecto que está vigente. Se hace un inicio, ¿cierto?, de la supervisión financiera. Luego, posteriormente, la ejecución de la supervisión financiera en proyecto. Esto se va, digamos, a una supervisión, esto es lo que se llama una supervisión financiera integral. Se entrega un informe de supervisión financiera recepcionado por la OCA, que esta es la actividad que efectivamente viene de la 2. Bueno, en función de eso, si es que tiene observaciones, si presenta o no observaciones, básicamente. Si no las tiene, finaliza el proceso. Si las tiene, entonces el organismo colaborador debe dar respuesta dentro de los 10 días hábiles, como yo les planteé delante, y que también podrían ser extendidos 5 días hábiles más, siempre y cuando se pida dentro de los 10. El servicio evalúa la respuesta. Si subsana los hallazgos, entonces finaliza el proceso. Si no lo subsana, entonces tiene dos opciones: el reintegro de la cuenta del proyecto o la presentación de recursos por parte de la OCA. También incluso también pueden hacer solicitudes de descuentos, etcétera, que el servicio evaluará efectivamente si corresponde o no. En función de eso, de la presentación de los recursos, de las solicitudes de descuento, etcétera, se subsanan los hallazgos, finaliza el proceso. Si no, tiene que reintegrar a la cuenta del proyecto. Ese es más o menos el flujo de la supervisión. ¿Cuáles son nuestras áreas a controlar? Bueno, aquí, digamos, hay una descripción de cada uno de los temas que efectivamente nosotros estamos controlando constantemente en las supervisiones. Primero, en la presentación del resumen de rendiciones de cuentas de los aportes financieros del Estado respecto de los montos transferidos. Verificar que se haya sido presentado en las direcciones regionales respectivas. Esto es súper importante, como les decía, porque esto indica que en función de que lleguen a las direcciones regionales, estas llegan a la nacional, nosotros las consolidamos y efectivamente se envían para pago. Y todas las que presentan este resumen de rendiciones efectivamente tienen el derecho a pago inmediato. Con respecto a los ingresos y transferencias, examinar que los aportes se encuentren registrados en el SID, en el Sistema Integrado de Información de Seguimiento y Monitoreo. Los egresos, revisar que los egresos por los gastos realizados estén de acuerdo a los objetivos del proyecto y a las indicaciones técnicas del mismo, debidamente respaldados y orientados a verificar el buen uso y destino de los recursos transferidos. Con respecto a las capacitaciones, verificar que la documentación de respaldo de los egresos incorpore los verificadores técnicos y financieros, además de los validadores posteriores que sustentan la pertinencia del gasto. Salvaguardando que no se afecte la atención otorgada a los niños y niñas y adolescentes, dando cumplimiento a los objetivos del proyecto de acuerdo a lo establecido. Ojo que las capacitaciones ahora se está sacando una resolución con respecto a eso y efectivamente nosotros prontamente esperamos tener la disposición para que tengan claridades al respecto de las capacitaciones, porque todavía hay algunos temas ahí que están un poquito en el aire, pero sin embargo esto va a llegar a la solución y las claridades que ustedes necesitan a la hora de solicitar capacitaciones. Indemnizaciones legales. Verificar el correcto cálculo, uso y destino de los AFE ante pagos por concepto de todas aquellas indemnizaciones de tipo u origen legal o convencional. Los arriendos. Examinar que los proyectos de funcionamiento del programa incorporen el ítem de arriendo y en el caso de estar incorporados en el proyecto, el contrato de arriendo entre las partes esté celebrado notarialmente entre las entidades respectivas y de no estarlo se debe dejar consignado. Vehículos. Verificar que los gastos rendidos asociados a compra, mantención, autorización de circulación y uso de vehículos cuenten con su respaldo y sus registros de uso, siendo además pertinentes respecto a los objetivos del proyecto. Acuérdense que para la compra de vehículos también tiene que tener una aprobación de la dirección regional. Verificar que el valor de la restitución asociado a la adquisición del bien se encuentra actualizado según la tasación fiscal, al menos, y que una vez concluido el proyecto de enajenación del bien adquirido, los recursos económicos sean reintegrados al servicio. Los controles internos, verificar el correcto uso de los bienes y recursos transferidos. Las cuentas corrientes del banco, examinar que los ingresos y egresos informados estén debidamente registrados según lo dispuesto con la normativa vigente.
El del cierre financiero del proyecto. Iniciar el proceso de cierre administrativo y financiero de los proyectos por término superior de vigencia, de acuerdo con el convenio suscrito, a menos que haya sido prorrogado o encuentre otra situación particular. Es muy importante que los cierres financieros los hagamos, ojalá, en los 4 meses una vez que el proyecto termina. ¿Por qué? Porque así efectivamente vamos cumpliendo con la normativa y también es importante para el tema de los traspasos a otros proyectos. Entonces es de vital importancia que nosotros cumplamos con los plazos de los cierres de los proyectos. Finalmente, las funciones del supervisor financiero y administrativo. Si se dan cuenta, todo lo que hemos visto, desde la normativa, de las actividades, de los elementos a controlar, efectivamente nos genera cuáles son realmente las funciones del supervisor financiero y qué efectivamente va a realizar en cada una de estas supervisiones integrales y las supervisiones de cierre. Bueno, primero que todo, el supervisor supervisa la ejecución de los proyectos convenidos con los organismos colaboradores, velando por la calidad de atención dirigida a los niños y niñas y adolescentes. Controla el funcionamiento de los proyectos convenidos con los colaboradores en el ámbito financiero, uso y destino de los recursos, la 217. Asesorar a organismos colaboradores y equipos en materias financieras. Esto es realmente importante porque nosotros hemos ido cambiando algunas cosas, algunos temas, básicamente los lineamientos, donde le hemos pedido no solamente que avisen a lo menos con 7 días de anticipación, pero también se está intencionando que haya una relación estrecha en el sentido del asesoramiento a los organismos colaboradores. Es muy importante que esta retroalimentación, este feedback, haga que efectivamente se vayan mejorando las rendiciones, que cada uno de los proyectos lo haga en tiempo, en forma, y que efectivamente no tengamos la necesidad de estar rechazando gastos. Entonces, es súper importante que esta relación siempre esté muy bien dirigida y que efectivamente se cumpla con el asesoramiento requerido por parte del supervisor y también esa retroalimentación necesaria que también necesitamos de los proyectos. También dentro de las funciones tenemos que el seguimiento de los hallazgos a las observaciones detectadas en la supervisión financiera en el marco de la mejora continua, de ir indicando obviamente que cada vez que hay un hallazgo se vaya subsanando. Verificar que las rendiciones de las transferencias realizadas a los organismos colaboradores acreditados se acorde a la normativa vigente del servicio. Y finalmente, determinar los excedentes financieros o bienes muebles de los organismos colaboradores acreditados y que estos se destinen de acuerdo con la normativa legal del servicio. Eso es la presentación que tenemos preparada para hoy día y que, como bien les decía, es como establecer nuestro marco, establecer nuestras funciones, establecer cada una de las actividades que realizamos y cuáles son los elementos que nosotros vamos a controlar. Sin embargo, y ahí le pido a gestión de colaboradores que en algún minuto podamos seguir desarrollando otras capacitaciones porque tenemos normativa vigente que está apareciendo recién, que tenemos, por ejemplo, la 565, que es el instructivo de rendición de cuentas de proyectos y centralizada, que me parece que ese va a ser un muy buen instrumento para que ustedes puedan revisarlo, trabajarlo y que efectivamente les pueda dar mayores claridades a la hora de establecer cuál es el gasto que efectivamente puede ser aprobado o también tener claridades de los rechazados, ya sea tanto en los proyectos como también en las centralizadas. También nosotros sacamos el instructivo de bienes inventariables, que eso es algo que también era necesario y por lo tanto queremos prontamente a lo mejor tener esa posibilidad de capacitarlos en función de estos 2 instructivos, así como en la medida que vayamos avanzando en el año, se está trabajando en mejorar la 208 y en la actualización de la 217, sabiendo que hemos ido de visita a todas las regiones, donde hemos estado revisando nuestra normativa, donde hemos estado juntándonos con los organismos colaboradores y donde efectivamente nos han ido retroalimentando y indicando que incorporemos ciertos temas que efectivamente nosotros creemos que son muy válidos y que estamos
a la espera de ir ya plasmando en estas actualizaciones de las normativas internas. Por lo tanto, creemos que nosotros somos noticia en desarrollo constantemente y por lo tanto de aquí a final de año esperamos ya tener mucho más elementos más certeros y que efectivamente puedan ir en la dirección correcta de mejorar la calidad de atención, de mejorar la operatividad de cada uno de los proyectos y que los recursos vayan directamente relacionado en mejorar la calidad de atención de nuestros niños y niñas y adolescentes. Eso es por mi parte. Efectivamente, ahora entiendo que viene un break, una ronda de preguntas y que en unos minutos más nosotros vamos a estar respondiendo. Así es. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación y por supuesto a todo el equipo de supervisión financiera y administrativa. Bueno, como saben, vamos a tomarnos un pequeño break de 15 minutos, es decir, nos volvemos a encontrar a las 11:30 y durante este tiempo nosotros vamos a preparar la respuesta a algunas de las preguntas que han ido apareciendo en el chat. Les recuerdo además que de todas formas, aquellas preguntas que no se respondan de vuelta del break, nosotros las sistematizamos, consolidamos todo aquello y en unos días más se publica en la página web del servicio tanto el video de esta sesión, la presentación utilizada, junto a la respuesta a todas las preguntas que vayan apareciendo. Bien, nos volvemos a encontrar entonces a las 11:30 para el tercer bloque de respuesta de preguntas.
Muy bien. Retornamos entonces para este tercer bloque en que el equipo de supervisión financiera y administrativa va a dar respuesta a algunas de las preguntas que han ido surgiendo en el chat, así que le damos enseguida el pase a Gerardo. Sí. Todo tuyo. Bueno, ha estado bastante interesante la cantidad de preguntas que nos han enviado, así que va a estar más interesante responderlas todas después. Así que se les agradece de partida. Bueno, mira, hay unas que se van repitiendo constantemente y creo que sería bueno como aclarar lo que tiene que ver más que nada con el traspaso de saldos cuando un proyecto termina. Bueno, ahí hay que distinguir dos cosas. Primero, si está firmado el convenio con Cerame, entonces basta con presentar el anexo 10, que es un anexo declarativo, de que el proyecto que está terminando efectivamente va a traspasar los saldos que le quedan a ese proyecto a otros proyectos de la misma institución. Ese anexo 10 es súper importante que también se vaya una copia a los proyectos que efectivamente van a recibir esos saldos. Esto está establecido en la 771 y eso tiene que ver con los convenios en Senan. Con respecto, y ojo, que por ahí también dentro de esta misma pregunta salía el tema de que si es que pueden cargar los temas de indemnizaciones. Como el anexo 10 es declarativo, pero se está siempre considerando que dentro de las declaraciones de los traspasos de saldo vayan en función de mejorar la calidad de atención de los niños y niñas, por lo tanto siempre se va a declarar todos los recursos en inversiones, en mejoras. No puede ir el concepto detallado que tenga que ver básicamente con el tema de las indemnizaciones. No puede estar dentro de la declaración. Ahora, eso no significa, como sabemos que es declarativo, que cuando se traspasen los saldos al otro proyecto y tengan que utilizarlos para indemnización, probablemente sí lo tengan que hacer. ¿Me entienden? Esa es como la idea a grandes rasgos. Con respecto a los proyectos que van a terminar en el... que terminan en el servicio de protección especializada y firmaron convenio con nosotros, efectivamente, para poder hacer estos traspasos, también hay que generar un anexo 10, pero ojo, ahí necesitan de enviar una carta a la directora nacional para que apruebe estas transferencias. ¿Ya? Eso es un requisito fundamental y está establecido en la ley de presupuesto, que es la glosa 10. Y por ende, para que se pueda hacer eso, efectivamente tienen que hacer esa solicitud a la directora nacional. Evidentemente, la directora nacional nos va a enviar a nosotros el tema para que lo resolvamos, pero creemos que no vamos a tener grandes problemas en eso, porque si es que efectivamente está bien hecho el anexo 10, no deberíamos tener que generar problemas para hacer los traspasos. Eso por una parte con el tema de los traspasos. Otro tema que se repite bastante es el plazo que debe responder el supervisor. Los supervisores habitualmente tienen 10 días hábiles para responderle a los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, cuando les envió el A2, ustedes respondieron, él tiene 10 plazos para enviar el A3, que es donde efectivamente define si se aceptaron los gastos, si efectivamente pasaron de la condición de observados a aprobados, o definitivamente también puede informar los que quedaron rechazados. Tiene 10 días hábiles. Ahí pedimos disculpas porque sabemos que muchas veces se demoran un poquito las cartas en salir y nosotros estamos trabajando con todas las direcciones regionales para que efectivamente esos plazos se vayan cumpliendo. Otro tema que salió bastante también, que tiene que ver con el tema de las tarjetas de débito. Miren, las tarjetas de crédito definitivamente no. No hagan pagos con tarjetas de crédito. Pero las tarjetas de débito sí nosotros estamos aceptando los pagos siempre y cuando tengan el voucher que se acredita como una boleta, pero necesitamos el detalle. Eso es súper importante, porque pueden pagar con tarjetas de crédito, incluso personales, lo digo, pero siempre y cuando vengan con el detalle de la compra. ¿Por qué? Porque muchas veces los vouchers solamente salen con el monto y por lo tanto no sabemos efectivamente qué compró con eso.
Así que por favor ahí les rogamos que por favor incluyan siempre el detalle de la compra. Otro tema que tiene que ver con los test psicolaborales. Bueno, la normativa actual habitualmente indica que nosotros con los recursos AFE somos capaces de financiar una vez por cargo, digamos, el psicolaboral. Eso es hasta ahora. Pero nosotros estamos modificando un poco eso y si bien es cierto, está apareciendo en el instructivo de rendición de cuenta, que espero que ya esta semana lo subamos a a la web para que estén todos en conocimiento de eso. eh, Efectivamente nosotros ahí estamos dando la oportunidad de que cuando el proyecto o la institución no sea culpable del despido o que, no, o que efectivamente la persona renuncie, ahí nosotros estaríamos aceptando nuevamente un psicolaboral para poder reponer a esa persona. ¿Por qué? Porque creemos que si nosotros andamos buscando idoneidad para las personas que trabajan en cada uno de los proyectos, efectivamente nosotros necesitamos y también creemos que un psicolaboral ayuda a esa idoneidad. Así es que efectivamente se podría cuando no tiene responsabilidad, en este caso el proyecto o la institución. Esas son las preguntas a grandes rasgos que nosotros tenemos resueltas ahora, pero sin embargo, todas las que efectivamente ustedes han ido incorporando, las vamos a responder y se las vamos a hacer llegar para su tranquilidad. Sabemos que a lo mejor puede que todavía queden algunas dudas, pero que efectivamente... nosotros vamos a responder absolutamente todas. Pero y aquí hay una última que también es importante. Dice, ¿cuánto tiempo es necesario mantener los respaldos de los proyectos? Mira, ese es un tema que nosotros estuvimos viendo hace poquito y Contraloría establece un plazo, pero ojo, dice 3 años, pero desde que la revisión la terminó haciendo Contraloría, no nosotros. ¿Qué significa eso? Que mientras que Contraloría no haga una revisión definitiva de un proyecto, no se empiezan a contar los plazos. Por lo tanto, solamente se empiezan a contar 3 años a contar de la última visita de Contraloría. Esa es la definición de mantener la documentación de respaldo. Si Contraloría no ha ido nunca, entonces vamos a tener que seguir manteniendo. Ese es el tema. Complicado, complicado, pero la verdad las cosas es que eso es lo que nosotros logramos efectivamente clarificar con respecto a este tema que siempre ha salido a lo largo del tiempo. Y bueno, y vamos a dar un plus con respecto a la pregunta que tiene que ver qué pasa cuando un supervisor está con licencia y que efectivamente después cuesta mucho que vayan y se vayan cumpliendo los plazos porque quedan un poquito atrás algunos proyectos en términos de la supervisión. Bueno, ese es un tema y ahí me culpa de todas las direcciones regionales y de nuestra unidad porque efectivamente a veces no tenemos la oportunidad de contratar inmediatamente a alguien que está con licencia y a veces también la cantidad de proyectos que tienen los supervisores efectivamente es bastante alta. Por lo tanto, no es tan fácil traspasar esos proyectos a otras personas, pero eso es un trabajo que estamos haciendo muy fuerte con los coordinadores de la supervisión financiera a nivel de regiones y esperamos que en la medida que vayamos teniendo algún tipo de bajas por licencias o por lo que sea, que seamos capaces de responder en los tiempos y en las formas adecuadas y así efectivamente los proyectos no queden con la sensación de que quedaron abandonados en ese tema, ¿ya? Y obviamente que cuando llega otro también el coordinador de la supervisión financiera debe tener la claridad de lo que está pasando en realidad con ese proyecto para que el que venga no vuelva a pedir lo mismo que efectivamente ya lo había solicitado el anterior. O sea, estamos absolutamente claros con eso. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer muy fuerte con los coordinadores de las regiones. Y efectivamente ya lo hemos conversado mucho, pero sin embargo sabemos que podríamos seguir teniendo algún tipo de problema con eso.
y porque no es tan fácil dentro de nuestra normativa reemplazar, porque solamente podemos hacer los reemplazos con 30 días de licencia. Por menos de eso no podemos hacer reemplazo, entonces igual nos complica. Eso a grandes rasgos, Álvaro, no sé, yo creo que evidentemente nos comprometemos y vamos a responder todas las consultas, así que si quieren vamos a profundizar algunas porque también, por otro lado, sabemos que hay algunas dudas que quedaron con la respuesta que estamos dando, pero efectivamente vamos a ser meticulosos y profundizar cada una de las respuestas para que les quede claro a todos. Muchas gracias, Gerardo. Como bien comentaba, nosotros, bueno, desde nuestra unidad vamos a trabajar durante las próximas semanas, máximo 2 semanas, vamos a publicar todas las respuestas de las preguntas que han ido surgiendo. Esto es porque hay un trabajo interno, ¿verdad?, de sistematizarlas, preparar el documento con las respuestas, revisar que no induzca errores, ¿verdad?, para que sea finalmente una ayuda y no una dificultad tener ese insumo. Por supuesto, agradecerle a todas y todos por su participación en esta instancia. Cada vez nos vamos encontrando más seguido, se van repitiendo las caras, ¿verdad? Estamos muy contentos. Hoy día tuvimos una alta participación, cerca de 500 personas estuvieron conectadas viendo esta presentación respecto a los lineamientos y el trabajo de supervisión financiera y administrativa. Como siempre, nuestro compromiso, les vamos a ir informando por correo también cualquier novedad. Les vamos a informar también cuando tengamos tanto el video como la presentación y las respuestas publicadas en nuestra página web. Les enviaremos también, por supuesto, el link para que puedan ingresar de la manera más expedita posible. De nuestra parte, nada más que agregar, solo agradecerles nuevamente su participación y desearles un excelente fin de semana a todas y a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias.